Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, que siempre se dé honra a tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy los alimentos que necesitamos cada día, y perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno, porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no los perdonan, su Padre tampoco los perdonará a ustedes. Mateo 6, del 9 al 15.
A lo largo de estas últimas semanas hemos estado aprendiendo acerca de lo que es la oración, acerca de cómo debemos dirigirnos al Padre al momento de orar. Y también hemos hablado acerca de la importancia que tiene el hablar con Dios, orar con Dios. Y si bien es cierto que la oración no debe ser un monólogo donde solamente yo hablo y expreso mis necesidades, sino que me dirijo a Dios con un corazón humilde y sincero, con un corazón abierto y un corazón que reconoce que Dios tiene el primer lugar en nuestras vidas y que debe ser honrado. No dejando de lado, por supuesto, nuestras necesidades personales o nuestras peticiones personales. Y en esta oportunidad nos encontramos con 3 peticiones de carácter personal que abarcan muchas cosas. Una de ellas es pidiendo a Dios por el pan nuestro de cada día, que no falte el pan en nuestras mesas. Otra petición es que por favor perdone nuestras deudas, nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y también le pedimos a Dios que nos libre de todo mal. Para todo esto es necesario que entendamos bien que orar es algo esencial, es algo vital para nuestras vidas. Y que Dios, si bien es cierto que todo lo conoce, Él anhela, Él desea que nosotros como hijos nos dirijamos a Él para platicarle de todo aquello que está en nuestras mentes y en nuestros corazones y que nos agobia, que nos preocupa, porque Él quiere ocuparse de todas nuestras necesidades. Así es. Dios te bendiga. Pidiendo cosas personales a Dios en oración. ¿Por qué debemos pedir? En Mateo 7, del 7 al 9 dice, pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Porque el que confía en Dios
recibe lo que pide, encuentra lo que busca y, si llama, es atendida. Dios nos manda a pedir. Hola hermanas, ¿cómo están? Espero en el Señor que estén bendecidas y que estén listas para recibir el mensaje del tema que hoy vamos a ver, vamos a estudiar de nuestro anuario y que continúa con la meditación acerca del Padre Nuestro, de la oración del Señor. El tema de hoy se titula Peticiones personales y sigue basado en Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 15. Y nos remite nuestro material, nos remite para memorizar el versículo clave que se encuentra en Mateo 6, 11 y 12 y que dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores. En el estudio pasado hablamos de las 3 primeras peticiones del Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre, venga tu reino y sea hecha tu voluntad. Y las cuales buscan dar la gloria a Dios, enfocadas en Dios, en su majestad y en su poder. Mientras que las 3 siguientes, que son el motivo del estudio de hoy, son plegarias, son una serie de peticiones enfocadas en nosotros y en nuestras necesidades que buscan la providencia a favor del orante. Danos, perdónanos y no nos metas en tentación. Este es el modelo de la oración del Padre Nuestro. Primero, buscar la gloria de Dios y luego manifestar nuestras necesidades. Esto es con las mismas palabras que el Señor Jesús dijo a sus discípulos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Esto lo encontramos en Mateo 6:33. Vamos a ver qué dicen nuestros catecismos. El catecismo de Heidelberg, en la pregunta 125, dice: ¿cuál es la 4ª petición? Y dice: danos hoy nuestro pan cotidiano. Es decir, dígnate proveernos de todo lo que es necesario para el cuerpo, a fin de que por ello reconozcamos que tú eres la única fuente de todo bien y que ni nuestras necesidades, ni trabajo, ni incluso los bienes que tú nos concedas no nos aprovechan, antes nos dañan sin tu bendición. Por tanto, concédenos que apartemos nuestra confianza de todas las criaturas para ponerlas solo en ti. Hermosa definición que nos da el catecismo de Heidelberg. El catecismo de Westminster, en la pregunta 104, nos dice: ¿qué rogamos en la 4ª petición? En la 4ª petición, que dice: danos hoy nuestro pan cotidiano, rogamos a Dios, el dador de todo lo bueno, que nos dé una porción suficiente de las cosas temporales y que con ellas nos conceda el gozo de su bendición. Bien, con esto vamos a iniciar con la primera petición, que es: danos hoy el pan de cada día. Dios quiere proveer para nuestras necesidades. Sin embargo, nosotros debemos conocer y comprender completamente el contenido de esta petición. Desde luego que Dios conoce las necesidades del ser humano y las comprende, aunque muchos escritores antiguos alegorizaron este pensamiento, pues no podían creer que Jesús estuviera pensando en pan material.
sobre todo después de las 3 primeras peticiones que buscan la gloria de Dios. Se mueven en el terreno espiritual, es decir, son espirituales. Para ellos era un cambio muy drástico de Jesús al pensar en cosas materiales. Es la razón por la que muchos de ellos pensaron que se refería a un pan espiritual o al pan de la Santa Cena. No obstante, el pan de cada día se refiere precisamente a eso, a la comida que nos sostiene a diario. Dios está interesado en lo que comemos, en la lista para ir al mercado. De lo contrario, no hiciera la promesa de proveer si buscamos su reino en primer lugar. Recordemos que en el relato de Mateo nos dice que los discípulos estaban preocupados por lo que iban a comer o por lo que iban a beber y aún por lo que iban a vestir. Pero Jesús les dijo que busquen primero su reino y su justicia, y esas cosas que les preocupaban serían añadidas. Por lo tanto, si para nosotros es importante el pan de cada día, también para Dios lo es. También es correcto que limitemos el término a meramente pan o comida, sino que se refiere a todo lo que necesitamos para la vida diaria. Por esta razón, es correcto orar por comida, orar por zapatos, orar por ropa, por empleo, por lo necesario y suficiente para vivir, mas no para lujos. Orar por pan, no por pastel. Orar por lo suficiente del día que transcurre o del mañana, mas no para acumular riquezas para el futuro. Desde luego que orar por el pan de vida es ver la providencia de Dios en nuestras vidas. Y esto también incluye que nosotros trabajemos por el pan de cada día y por otras necesidades del diario vivir. Dios, quien obra de diferentes maneras, usa el medio del trabajo para proveer otros medios, pero suple nuestras necesidades. Orar por el pan de cada día también nos enseña a pensar en los demás y a compartir, porque observemos, la petición es plural, no dice dame, dice danos, de manera plural, hoy el pan de cada día. Es decir, se piensa en la familia, en el prójimo. Si Dios provee doble para nosotros, no es para guardar, sino para compartir con aquel al que le hace falta. Por lo consiguiente, la oración del Padre Nuestro también combate el egoísmo, porque no solo debemos pedir para nosotros, sino también para los demás. La segunda petición personal es perdona nuestras deudas. El Catecismo de Heidelberg, en la pregunta 126, dice: ¿cuál es la quinta súplica? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, por la preciosa sangre de Jesucristo, dígnate no imputarnos a nosotros, pobres pecadores, nuestros pecados, ni la maldad que está arraigada en nosotros, así como nosotros sentimos por este testimonio de tu gracia, el firme propósito de perdonar de todo corazón a nuestro prójimo. El Catecismo de Westminster, en la pregunta 105, nos dice: ¿qué rogamos en la quinta petición? Y dice:
En la quinta petición que dice, perdónanos nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores, rogamos que Dios, por amor a Cristo, perdone gratuitamente todos nuestros pecados. Y somos estimulados a pedir esto porque con su gracia nos hallamos en disposición de perdonar sinceramente a otros. En la oración modelo que enseñó Jesús, la necesidad del perdón de pecados se ve como una necesidad primaria. Así como es necesario el pan de cada día y no podemos estar sin comer un solo día, de lo contrario no sobreviviríamos, así de elemental es el perdón de pecados para el cristiano. Es la razón por la cual el salmista expresó gran gozo cuando Dios le perdonó sus pecados, diciendo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Salmo 32:11. No podía mejor palabra que bienaventurado para expresar la maravillosa experiencia del perdón. De la misma manera, como cristianos, cada día debemos orar con sinceridad, confesando nuestros pecados a Dios, porque aunque ya somos cristianos, el pecado que mora en nosotros y de alguna manera hace que pequemos contra Dios y el prójimo. Aunque el clamor por perdón de pecados no se limita a uno mismo, sino que también debemos orar para que Dios nos capacite para perdonar a otros. No obstante, no debemos entender que si perdonamos a otra persona, Dios se encuentra obligado a perdonarnos. Desde luego que no, pero cuando Dios nos perdona, en resultado de ello, de la experiencia del perdón, debemos perdonar a los demás. Bien explica al respecto Haddon Weir Robinson, nuestro perdón no hace que Dios nos perdone, es evidencia de que hemos recibido el perdón de Dios. Por lo consiguiente, como cristianos, tenemos el deber de perdonar a quienes nos han ofendido, porque hemos experimentado el perdón de Dios. Cuando acudimos pidiendo perdón a Dios, es porque reconocemos nuestra imperfección, pero al no perdonar a alguien, nos estamos declarando perfectos, y desde luego que no lo somos. El apóstol Pablo comentó al respecto: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y hay muchos otros pasajes que nos hablan acerca del perdón, como por ejemplo cuando Pedro le preguntó al Señor cuántas veces debía perdonar a su prójimo, y le dijo hasta 7, y el Señor Jesús le dijo no, hasta 70 veces 7. Así también encontramos en Mateo 18, 15 al 18, la historia también que nos narra acerca de aquel que recibió el perdón de su deuda, pero que luego fue y quería casi matar al que le debía a él. Y entonces el amo le dice: ¿cómo es posible que si yo te perdoné a ti tanto, tú no puedas perdonar a tu prójimo? Y bueno, esto nos recuerda perfectamente bien que no solamente debemos pedir perdón por nuestro pecado, sino al mismo tiempo
perdonar a quienes nos han ofendido. Bien, la tercera petición personal es líbranos del mal. El Catecismo de Heidelberg en la pregunta 127 dice, ¿cuál es la sexta súplica? Y dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es decir, dado que nosotros somos tan débiles que por nosotros mismos no podríamos subsistir un solo instante, y dado que nuestros enemigos mortales, como son Satanás, el mundo y nuestra propia carne, nos hacen continua guerra, dígnate sostenernos y fortificarnos por la potencia de tu Espíritu Santo, para que podamos resistirles valerosamente y no sucumbamos en este combate espiritual hasta que logremos finalmente la victoria. El Catecismo Menor de Westminster, en la pregunta 106, dice, ¿qué rogamos en la sexta petición? Y en la sexta petición que dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, rogamos que Dios nos guarde de ser tentados a pecar, o nos sostenga y nos libre cuando seamos tentados. La sexta petición y última, que tiene que ver con la protección de Dios, en primer lugar debemos aclarar que Dios no tienta a nadie. Cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios, pues a Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco Él tienta a nadie. Santiago 1:3. Pero entonces, ¿por qué Jesús enseñó a orar así? El profesor Carson sugiere que Jesús, cuando estaba enseñando a sus discípulos a orar, usó una figura de expresión que se llama lítote, la cual expresa algo positivo negando con su contrario. Por ejemplo, si yo digo, esto nos es un asunto pequeño, lo que quiero decir es que es un asunto de magnitud. Entonces, cuando pedimos, no nos metas en tentación, en realidad estamos clamando, manténnos alejados de la tentación. Estamos pidiendo, no dejes que Satanás me ponga una emboscada. No estamos reconociendo que Dios tiene poder para alejarnos de toda tentación. En consecuencia, cuando Dios dice, no nos metas en tentación, no quiso decir que Dios es quien nos mete en tentación o provee para que seamos tentados. Para eso el ser humano se las arregla solo. Por el contrario, Jesús quiso decir que Dios nos puede librar de las tentaciones. Él puede socorrernos. Finalmente, la oración modelo termina con una triple alabanza, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. El Padre Nuestro inicia con una alabanza y termina con una alabanza. Así se ora ante un gran rey. Se le da gloria porque es digno de alabanza. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así dice Apocalipsis 4:11. En conclusión, Dios es un Dios cercano a nosotros. Por lo tanto, con toda confianza podemos pedir de acuerdo a nuestras necesidades, cuando pedimos correctamente y de acuerdo a su voluntad. Dios de alguna manera responderá a nuestras peticiones, en ocasiones como lo esperábamos, en otras de forma diferente, o simplemente no concederá nuestras peticiones. Pero Dios jamás dejará una oración sin respuesta,
Por lo consiguiente, así como es necesario el pan de cada día, así lo es las buenas relaciones con Él y con el prójimo, y sobre todo, pedir que Dios nos libre del pecar. Bien, como siempre les dejo una tarea, y la tarea es responder a las siguientes preguntas. ¿Qué idea te transmite la quinta petición? Danos hoy el pan de cada día. 2. ¿Es correcto orar por las cosas materiales? 3. ¿Es deber del cristiano perdonar a todo el que le ofende? ¿Habrá un límite para perdonar? Están interesantes las preguntas, pero más interesantes van a ser las respuestas, sobre todo si las respondemos conforme a la palabra de Dios. Espero que el Señor les bendiga. Les voy a dejar las citas que les pueden ayudar a responder estas preguntas, sobre todo la última. Mateo 6, 38 al 42, Mateo 18, 15 al 18 y 21 al 30 y Génesis 4, 24. Estas citas bíblicas les van a ayudar para contestar sobre todo las últimas 2 preguntas. Bien, pues con esto damos por terminado el análisis o la meditación más bien acerca de la oración del Señor. Yo espero que para ustedes como para mí haya quedado muy aclarado cómo es que nos debemos dirigir al Señor cuando oremos, ya sea el Padre Nuestro o cualquier otra oración con la que nos dirijamos al Señor. Que el Señor nos bendiga y añada bendición a esta palabra que Él nos ha dejado para que nosotros cada día podamos crecer espiritualmente. Hasta la próxima, hermanos. Que el Señor les bendiga. Les invitamos asimismo para que estén con nosotros porque, ¿qué creen? Vamos a analizar o a estudiar la historia del hijo pródigo, que trae unas enseñanzas muy buenas para nosotros. La próxima lección es Mi hijo ha regresado. Para la gloria de Dios. Nos vemos. Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90, 17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.